Bienvenidos amigos de Perú 21 TV a la entrevista dominical. Mi nombre es Oscar Quispe y en esta oportunidad voy a entrevistar a Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, actual catedrática. Y bueno, nos enteramos por ahí que también la estarían voceando como candidata futura en unas eventuales elecciones. Le vamos a preguntar, por supuesto, a la doctora Marianela Ledesma sobre este tema y también los temas de la coyuntura política. ¿No? Doctora, ¿cómo está usted? Un gusto, Oscar, nuevamente estar participando en tu programa, ¿no? La Voz 21. Saludos. Muchísimas gracias, doctora Ledesma. Doctora, antes de entrar a analizar la coyuntura política, vimos una noticia en estos días en donde la postulaban a usted ya prácticamente como precandidata a la presidencia por un partido conocido, el Partido Morado. ¿Qué de cierto hay alrededor de esto? Bueno, la información que se ha publicitado viene del personero legal. Yo confirmo que el presidente del partido y el secretario general del partido muy protocolarmente conversaron conmigo para motivarme a que me incorpore a las filas del Partido Morado, no solo para una actividad política partidaria, sino también pensando en las futuras elecciones para una candidatura presidencial, ¿no? Entonces yo he recibido esa invitación y como ya he dicho, no solo la agradezco, sino que estoy reflexionando mi nueva etapa, diríamos, de vida profesional y personal, ¿no? Porque el año pasado he dejado de ser funcionaria del Estado después de 40 años de servicio a mi país y bueno, y ahora tendría que analizar la posibilidad de hacer una actividad política partidaria, ¿no? En esta nueva etapa de mi vida. Uh-huh. Y ahora que ha dejado de ser funcionaria y ha vuelto a la academia, ¿cuál es la visión que tiene en estos momentos? No, más que la visión, ¿qué es lo que mira Marianela Ledesma en estos momentos de la realidad política que estamos viviendo en nuestro país? Me reafirma que tenemos un país con un modelo nada inclusivo, ¿no? Vemos un país muy dividido entre el Perú, diríamos, marginal, o el Perú rural, o el Perú del interior del país, versus un país más de la urbe, donde de repente el cierre de las brechas, acercar esas brechas, más bien no se ha materializado, sino se ha intensificado, ¿no? Y más bien eso genera pues tal vez la motivación, la inspiración de hacer algo porque esas grandes brechas se vayan cerrando y todos los peruanos, ¿no? Sea del origen étnico, social y económico que vivamos en este querido país, ¿no? Podamos por lo menos acercarnos y trabajar todos, bueno, por el bienestar de nuestro país, ¿no? Y esa sería una primera reflexión. Y una segunda reflexión es, diría, la falta de afecto social, sobre todo de parte de los líderes o de quienes ejercen este liderazgo en un país, en el país, ¿no? A mí me conmueve ver las agresiones de parte del Estado, de la policía hacia los manifestantes, y también me preocupa que los policías también sean agredidos y golpeados, ¿no? O sea, tenemos una agresión entre la población, el aparato policial, que hace pues que el Estado vive en una situación de caos y eso tiene un impacto en la vida social de las personas, en las pequeñas empresas, en las personas que tienen que movilizarse, que transitar, que planificar su vida. Hay una especie de inseguridad, ¿no? No sabemos ahora qué va a haber toma de carretera, qué va a suceder. Entonces, esa es la reflexión, ¿no? Una, que no se está dando una correcta lectura de esta situación por parte de quienes ejercen el liderazgo en nuestro país. Doctora, ¿y cómo llegamos o cómo nos podemos aproximar a esa luz al final del túnel tan tenebroso que estamos viviendo? ¿Cuál es la salida para el país? Siempre voy a aspirar que esa salida siempre sea por los cauces democráticos, porque ese es el modelo democrático que nosotros deberíamos defender.
Y el modelo democrático no solo parte por elegir nuestros representantes que están ahí en el Congreso o en el Ejecutivo para las tareas concretas, sino también parte por exigir a los representantes que cuando estemos en un tema de caos, ¿no? O en un tema ya de tensión social que haga que esto sea insostenible, se utilicen esos mecanismos que inclusive la propia Constitución recoge para desentrampar este tema de crisis social, ¿no? Existe la posibilidad no solo del adelanto de elecciones, la posibilidad de invocar una renuncia, la posibilidad de repente hasta de plantear vacancias, la posibilidad que la clase política, utilizando los mecanismos constitucionales, puedan trabajar porque se restablezca nuevamente por lo menos la tranquilidad y el orden, la tranquilidad y el orden social. Eso es lo que podría yo invocar. Claro. La presidenta Dina Boluarte está haciendo una ronda de diálogo con líderes políticos. Ella ha prometido también que representantes de organizaciones sociales también llegarán a Palacio de Gobierno para conversar, ¿no?, sobre una salida a la crisis. ¿Cómo ve esta ronda de diálogo por donde ha desfilado Keiko Fujimori de Fuerza Popular, César Acuña de Alianza para el Progreso y entre otros líderes políticos? Yo siempre voy a ser partidaria del diálogo, de la comunicación, de la conversación. Eso es casi, diríamos, la pieza fundamental en la que muevo mi vida. Me gusta mucho la comunicación. Pero también es cierto que hay que saber con quién vamos a conversar. Pienso que en esta situación es vital conversar con quienes están enarbolando estas tesis vinculadas a reclamos, a protestas sociales. Debería comenzar a visibilizarse o a tender puentes con este grupo que sencillamente manifiesta una protesta para hacer que este diálogo sea de repente más fructífero, ¿no? Yo no niego que no sea bueno conversar con los grupos políticos partidarios representados en el Congreso, es más de lo mismo. Yo más bien considero que debería conversarse con los grupos que están en una posición contraria, reclamando, para ver qué temas en común se puede rescatar y se puede de repente armoniosamente encontrar alguna solución. Yo empezaría por ahí. Claro. Y doctora, cuando usted me habla de estos grupos, aquí me acuerdo mucho de lo que desde el Ejecutivo se ha dicho, también la policía lo ha dicho. Hay mucha gente que dentro de la protesta no da la cara, sobre todo los líderes, no da la cara, no se sabe quiénes son. Y por último, el Ejecutivo también ha dicho que cuando ellos han querido sentarse a dialogar, estas personas, estos líderes, no quieren sentarse en una mesa de diálogo. ¿Cómo conversamos? ¿Usted qué haría, no? Si estaría en una situación como la que se encuentra en estos momentos Dina Boluarte. ¿Cómo traemos a estas personas a dialogar para encontrar la salida a la crisis? Bueno, esta situación de conflicto no nace ni surge de manera de la noche a la mañana, es algo que se ha venido escalando, ¿no? Propio de una dinámica, de un conflicto, ¿no? Y la respuesta que se ha dado a ese manejo de conflicto, a mi entender, no ha sido la más idónea. Porque después de haber dado una respuesta, por ejemplo, como el asesinato a un grupo de pobladores en Ayacucho o luego la de Puno, que al final tenemos un policía quemado, tenemos 50 personas muertas para proyectil de bala y otras personas más que han muerto en esta coyuntura, ¿no? Entonces, frente a una respuesta de represalia tan fuerte, pretender sentarse y decir, bueno, acá no pasó nada, vamos a conversar. No, tiene también que haber un gesto de la contraparte, de parte de quien está tomando esas acciones, quien ha gestionado la intervención de las Fuerzas Armadas, quien está manteniendo un estado de emergencia, tiene también por parte de este sector de hacer un gesto para decir, por lo menos, en algo vamos a acercarnos para posibilitar el diálogo. Un gesto compartiría no por lo que se está planteando ahora, que vamos a trabajar por un tema de amnistía para liberar de responsabilidad a quien ha quitado la vida de estos ciudadanos.
Más bien el modelo democrático parte porque quien ejerce el poder lo haga con responsabilidad, y más bien lo que menos se puede asumir es que después de haber liquidado la vida de las personas se pretende ahora decir, bueno, vamos a trabajar una impunidad a través de una amnistía. Eso es incoherente en un modelo democrático. Bueno, pero entonces se requiere gestos desde otro ¿Y, sector y aquí cuál para que sería el por lo gesto, menos doctora? del sector que se considera avasallado, vejado, afectado, ¿no? Sienta de que en algo se puede reconducir algún punto por lo menos de coincidencia, ¿no? Gestos de repente por asumir que las personas que estaban ahí no necesariamente eran gente, diríamos, vandálica y que bueno, sin querer han terminado afectados de su vida, ¿no? O gestos políticos que debería asumir tal vez la mandataria, ¿no? Por ejemplo, Pero en las doctora, ¿cuál posiciones sería el gesto? ¿La irreconciliables en las renuncia? que se advierte, no le vería mayor éxito. Doctora Ledesma, ¿cuál sería este gesto? ¿La renuncia de Dina Boluarte? Eso sería una situación mayor, Ok, pero yo por lo menos, yo pondría a disposición el cargo del señor Otárola. El señor ya, Otárola fue ministro de Defensa cuando se generó el asesinato de los pobladores en Ayacucho. Luego fue promovido para ser premier, ¿no? Y cuando siendo premier terminó con el tema del asesinato de las personas que reclamaban o protestaban en Puno, ¿no? Entonces, ¿qué lectura se tiene de otro lado? Más bien, en lugar de ser reflexivos y de decir, bueno, pudo haber un exceso, yo como mandataria pongo orden, corrijo esta situación, hago un relevo, pongo otro ministro que sea por lo menos un poco más concordante o concertante con el grupo que está protestando, ¿no? Entonces, para mí podría ser un gesto que tal vez podría desentrampar en algo, claro. ¿no? Esta Ok, situación tan polarizante que se viene viviendo en los dos grupos. ok. Y desde el Congreso de la República, doctora, ¿ahí cuál debería ser el gesto? El Congreso de la República tiene que cumplir su rol constitucional que le corresponde. ¿Y cuál es su rol constitucional? Actualmente, la señora Boluarte, como presidenta del país, ha ejercido una atribución constitucional que es declarar el estado de emergencia. Ujú, Estamos sometidos a un régimen de excepción, constitucionalmente hablando, estado de emergencia, y por eso ella, para cuidar el orden, la seguridad nacional, ha decidido decretar esto con sus ministros, con el Consejo de Ministros. Esa claro. es una prerrogativa que tiene, muy bien, artículo 137 de la Constitución, pero también es cierto que esa prerrogativa tiene también que ser visibilizada, controlada por el Congreso. El Congreso, a ver que hay un abuso, un excesivo ejercicio de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas con los manifestantes, podría haber perfectamente pedido una interpelación o podría haber planteado la censura al ejercicio de algún ministro, pero no, el Congreso está en un silencio sepulcral y no hay mayor, por lo menos, ejercicio de control de pesos y contrapesos en el ejercicio de este poder, ¿no? Recordemos que la regla general es hay que proteger la vida, la seguridad de las personas. La señora Boluarte, bueno, justifica las razones por las cuales se suspende decreta un estado de emergencia, pero eso no es una situación absoluta. La propia Constitución, y pido que lea artículo 137, ¿no? Ya. Obliga a que la señora Boluarte comunique al Congreso, y ya lo ha hecho, pero ¿qué hace el Congreso? El Congreso le corresponde más bien controlar cómo se está ejerciendo este poder, ¿no? Se está haciendo de repente proporcionalmente, estamos en qué situación se está dando de repente el manejo de la conflictividad social. Hay que recordar que sobre todas las cosas, tenemos que tutelar la vida de las personas en general, en general. No solo hablo de los manifestantes, también hablo de la policía en general. ¿Cómo Claro. está dándose esa situación? Y acá es una tierra de nadie, no hay un control, por lo menos desde el control político que debería darse el Congreso al Ejecutivo, no se aprecia eso. Doctora, para usted, bueno, hoy día en Perú 21 en nuestra portada, claramente dimos cuenta de todo lo que ya sabemos. Elecciones para este año es al 99% es complicado, pero lo más probable es que se pueda llegar a un acuerdo para tener elecciones en abril de 2024.
¿Cuál es su posición al respecto? ¿Para cuándo deberían ser las elecciones? ¿Para cuándo deberían ser las elecciones? Las elecciones deben estar en función a una necesidad social. No estamos en una situación ordinaria, normal, que yo diría, bueno, de acá a 5 años vamos según el cronograma. Estamos ante una situación de convulsión social, estamos en una situación de anormalidad social, ¿no? Que se está expresando en estos reclamos sociales. Por lo tanto, si queremos construir de repente un bloque de tranquilidad social que nos lleve a trabajar por el bienestar y la tranquilidad del país, ningún empresario va a poder trabajar en estas condiciones de inseguridad, de incertidumbre. No solo es el tema político, también es lo que genera estos reclamos políticos, ¿no? Bueno, entonces, lo ideal es que utilizando nuevamente método democrático, porque yo creo en esto terriblemente, ¿no? Utilicemos los mecanismos que señala la Constitución cuando estamos ante situaciones de crisis. Hablemos, pues, de repente de pactos o de negociaciones políticas que lleven, de repente, de una manera más organizada, a acelerar una nueva elección, ¿no? Con otros, de repente, otros factores, otras condiciones que lleven a ello para desentrampar esta situación crítica. ¿Cuánto tiempo operativizará? ¿Se materializará eso? ¿Se podrá ejecutar? Bueno, los órganos electorales son los que ya expertos en el tema tienen un calendario y todo, ¿no? Entonces, para mí, en respuesta, sería lo que pueda llevar a cesar lo más pronto este tema de convulsión y reclamo y de crisis política, es lo que nos debe justificar de una vez tomar medidas para poner fin a esta situación. Y aquí, y aquí le pregunto, ¿no? Como ciudadano, oigan, ¿y a quién, doctor, a quién elegimos? O sea, vamos a ir a las urnas más, creo que un poquito más pronto que tarde, un poquito más tarde que pronto, ahí no, eso lo averiguaremos con el paso de las semanas. Pero ¿a quién elegimos? Porque ahora, si vamos a elecciones, ahorita en octubre, el menú ya lo conocemos. Pero ¿cómo llegamos a un menú nuevo? Los grandes protagonistas en esta parte van a ser los partidos políticos, pero ya partidos políticos hablando en su real dimensión, ¿no? Donde haya una ideología, donde haya un ideario, donde haya una organización, donde haya una militancia, donde haya una fe en esas ideas para preservar el bienestar de los ciudadanos, el bienestar común, porque al final la lógica de todo el Estado y la conformación de una república está diseñada con ese mensaje, el bien común. ¿Qué partidos políticos podríamos ingresar que tengan ese ideario, esa afinidad? Yo encuentro muy pocos, ¿no? Más lo que encuentro son apariencias, pseudo, entre comillas, partidos, pero no lo que es. Y esa es una gran debilidad, miren, porque el partido político viene a ser el nexo o el medio entre la voz del ciudadano, ¿no? Y una representación que se tiene que expresar de su voz en el Congreso. Y eso, Claro. lamentablemente, se ha venido destruyendo a lo largo de todas estas décadas en cuanto a la formación de no solo partidos, sino cuadros políticos. Pero yo soy una persona de esperanza y yo veo el futuro en los jóvenes. Yo veo el futuro en los jóvenes, que ellos serían los grandes actores de este nuevo movimiento, de esta nueva gesta que se tendría que impulsar como nuevos actores en la política, nuevos rostros, gente joven, partidos con militancia y con fe en su ideología. Ujú. Bien. Doctora, quiero ir ya un poco a unas sentencias del Tribunal Constitucional, unas resoluciones del Tribunal Constitucional. Primero hay una que generó mucha polémica, que se dio a finales del 2022. Es esta sentencia que permite a condenados por terrorismo participar de la vida política del país. Ellos dicen que condenados por terrorismo rehabilitados. Pero aquí le comento, hemos visto hace poco lo de la señora Rocío Leandro, alias Camarada Cusi, que ha recibido un dictamen de prisión preventiva por 18 meses por afiliación a una organización terrorista. Ella, desde el FREDEPA, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, venía, según lo que hemos escuchado de la audiencia del juez de primera instancia, desde ahí se venía impulsando la reconstitución de Sendero, ¿no? Este plan de reconstitución de Sendero escrito por Abimael Guzmán.
Y aquí va mi pregunta. Primero, ¿qué piensa usted de la decisión que tomó el Tribunal Constitucional para que estos personajes puedan ser elegidos en algunas eventuales elecciones? Y la otra pregunta es, ¿usted cree realmente que hay rehabilitación en personas que han sido mandos terroristas? Ya, perfecta la pregunta. Miren, yo tengo que ser súper clara. Yo no comparto esa decisión que ha tomado el tribunal de permitir que sentenciados por terrorismo, narcotráfico, corruptos, violadores sexuales puedan participar en una elección popular. Y no Ujú, lo digo hoy. Ya el tribunal, en los tiempos en que yo estuve, se pronunció en diciembre del año 2020, ¿no? claro, Y logramos que no se declare la inconstitucionalidad de una ley que decía que los corruptos sí podían postular nuevamente en cargos públicos. Y permítame explicarle por qué. Primero, si bien toda persona tiene derecho a ejercer un derecho político, que es el de elegir y el de ser elegidos, el de elegir y el de ser elegidos, ese derecho político no es un derecho absoluto, es un derecho que está condicionado a lo que el legislador señale para ese ejercicio. Por eso teóricamente dicen, es un derecho de configuración legal. Lo dice la propia Constitución. El claro, artículo 31, que invito a leer, el artículo 31 dice, toda persona tiene el derecho a elegir y ser elegido conforme señale la ley orgánica de elecciones. Muy bien. Entonces, el legislador decidió restringir la participación política para la elección política, nada más para la elección política de personas que hayan sido sentenciados por terrorismo, narcotráfico, violación sexual e inclusive tema de corrupción. claro, Y el tribunal ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, en el año 2012 lo dijo para el tema de los profesores, para el tema de los profesores. Decía, no puede regresar al servicio educativo un profesor que ha sido condenado por terrorismo, por narcotráfico, por violación sexual, no puede ingresar. Entonces, y el tribunal ha ratificado esa idea. ¿Y la ujú, justificación cuál es? Primero, que el derecho político a ser elegido es un derecho de configuración legal. El legislador es el que decide restringir algunos derechos. La ujú, restricción de estos derechos se daba a 4 supuestos. Puede participar ser restringido para estos 4 supuestos y perfectamente el legislador mañana podría incorporar un quinto o un sexto, por lo que hay que ver que ingresa una especie, diríamos, de ponderación de derechos. Si bien por claro, un lado yo soy la condenada que quiero por un delito X, por decir cualquiera de los 4 que he señalado, y quiero participar, ¿no? En el otro lado de la historia también está el derecho a la educación, a cuidar la educación de los niños, ¿no? ¿Quién va a dictar? El derecho a confiar las arcas del Estado a quien ya ha sido condenado por corrupción, o ujú, quien de repente ha sido condenado por terrorismo, darle la posibilidad de que ingresen definitivamente. No estoy de acuerdo, sino también es perfectamente constitucional restringir el ejercicio del derecho a participar políticamente de quien ha tenido este tipo de condenas. Pero la participación política no se agota en ser candidato en una agrupación política y participar en un cargo político. No, yo puedo perfectamente participar en un partido, ser militante, estar ahí. Bueno, eso nadie le está restringiendo. Lo que claro, se está restringiendo es el hecho de participar en un acto abierto electoral con una votación popular claro. para estos 4 supuestos que se he señalado, ¿no? Terrorismo, narcotráfico, violación sexual y corrupción, ¿no? Entonces, en conclusión, creo que todos deberíamos ser tajantes en afirmar que es perfectamente constitucional restringir la participación política de estos sentenciados, porque más allá del interés de estos sentenciados, está el interés social de Ujú. cuidarnos como grupo frente a mensajes o situaciones que se dan. Y Y termino aquí, diciéndote, me preguntabas, ¿se puede sí, rehabilitar? Y acá vamos a una ficción. La ley que dice, cuando terminas tu condena, te rehabilitas automáticamente. Esto es, si yo fui condenada a 10 años, 10 años un día, y ya estoy rehabilitada. Y eso es una ficción. La rehabilitación se tiene que advertir de la persona en su entorno después de un tiempo, de ver después de un tiempo, no sé, yo diría el doble de la pena, de los años que ha tenido, para ver cómo se está desarrollando.
si el violador sexual sigue nuevamente proclive a esas actividades, si la persona que hizo terrorismo sigue proclive en fomentar esas actividades, si el narcotraficante sigue también en su organización haciendo lo mismo, entonces eso es lo que hay que ver en un periodo para verificar si realmente se ha rehabilitado o no. Entonces acá no cabe la rehabilitación automática. Acá la rehabilitación se tiene que verificar, determinar, corroborar si realmente se ha rehabilitado o no. Y eso toma un tiempo. Claro. Y eso toma varias evidencias empíricas para saber si realmente hay para poder permitirles. Entonces, yo creo que acá hay que sí ser tajantes y yo no estoy de acuerdo con esa decisión del tribunal. Y no lo digo hoy, sino ya lo he dicho. Sí. Invito a que lean el pronunciamiento que el tribunal hizo en aquel entonces, junio del 2020, justo en un caso que inhabilitaba para cargos públicos a gente sentenciada por corrupción, que también deberían ser retiradas de la posibilidad de estos Claro. accesos a cargos públicos. Doctora, ya que le planteé este tema, quiero preguntarle, según lo que hemos visto y esta última resolución que por pertenencia a organización terrorista de esta señora, Rocío Leandro, quien estuvo al frente del FREDEPA, y según lo que dijo el juez, ha sido comprobable que el FREDEPA estuvo detrás de estas organizaciones y que el FREDEPA estuvo detrás de las marchas y que el FREDEPA es un organismo generado de Sendero Luminoso. Doctora, ¿usted cree que Sendero se infiltró en algunas regiones para azuzar la violencia? No sé si Sendero se habrá infiltrado, desconozco, pero lo que sí es una posibilidad es que en la protesta social pueda existir personas que se infiltran para hacer más intensa la protesta. Y no necesariamente, ojo, los infiltrados pueden ser de grupos radicales de extrema izquierda. También yo puedo advertir de que pueden infiltrarse grupos de repente radicales de la extrema derecha para desacreditar el reclamo social, ¿no? O sea, es una situación que no se puede controlar quién se puede infiltrar. Puede infiltrarse grupos de diferentes mentalidades e ideas con objetivos diferentes, ¿no? Yo quiero desacreditar la marcha, entonces me infiltro, pero con otros objetivos. Y ese es un riesgo, lamentablemente, que se tiene este tipo de protestas. Y mira, porque yo a veces me pongo a pensar, ¿y por qué es tan intensa la protesta? Es que en nuestro país no tenemos canales de comunicación, no tenemos partidos que canalicen el reclamo. Es como si una persona viviera no atada, sin poder comunicarse, hablar, decir algo, porque los canales formales están negados en nuestro país. Quien alguien opina, comunica, dice algo, bueno, o no solo está estigmatizada por la opinión o lo que no tenemos la capacidad de escucha, y esto ha degenerado y se está expresando pues en un tema de protesta como la que estamos señalando. Claro, claro que sí. Doctora, la SUNAT ha emitido un comunicado en donde se queja de una sentencia del Tribunal Constitucional que señala, la SUNAT dice que esta sentencia beneficia a empresas que mantienen deudas millonarias con el Estado debido a los intereses moratorios y que finalmente el Tribunal Constitucional le da la razón a estas empresas haciendo que haya o generando en un futuro que haya menos recaudación por parte del órgano recaudador como es la SUNAT. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, definitivamente no estoy de acuerdo. Espero que también los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a esa decisión, ¿no? Y manifestar su posición contraria a esta decisión. Miren, de una manera más sencilla, cuando uno tiene una deuda, de repente presta un crédito o saca un crédito al banco, uno siempre paga el interés y el interés viene a compensar el valor de la deuda. Desde que se genera la obligación hasta que yo pago íntegramente, corren los intereses. Eso que lo vivimos alguna vez cuando hemos tenido un crédito, la deuda más el interés, eso es lo que no quiere la empresa que tiene deudas con el Estado, deudas tributarias con el Estado, porque si bien hay una obligación tributaria de una deuda, lo que hacen es promover discusiones que está muy bien que se promueva en base a su derecho a la defensa, pero todo el tiempo que dura esta discusión, dice, este tiempo no lo pago. ¿Qué ha hecho el tribunal? El tribunal ha dicho lo siguiente:
La ley dice que el Tribunal Fiscal en 12 meses tiene que resolver cualquier reclamo, pero como ya Claro. pasaron 12 meses, han pasado años y años, ya ese tiempo que ha pasado no se cobra. Ejemplo, la Telefónica tiene una deuda desde el año 2000. Ujú. Escuchen bien, 2000. Llevamos 23 años en esta discusión con la Telefónica, ¿no? En relación a su deuda tributaria y sobre todo al pago de sus intereses. ¿Qué dice o qué ha dicho el tribunal en esta decisión que lo ha sellado como un precedente, que no es cualquier sentencia, sino que ha creado una regla? ¿Qué dice? Que solamente la empresa deudora debe pagar por el año que dice la ley que debe resolverse su caso y el resto de tiempo no. Esto es, si de los 23 años solamente pagará 12 meses y el resto de los meses, esto es, por decir 20 años, estarán liberados del pago de los impuestos, de los intereses en la deuda tributaria. Claro. ¿Cuál es lo patológico de esta historia? Lo patológico de esta historia es que las empresas siempre han venido buscando eso, no pagar sus obligaciones y encima no pagar los intereses. Y ya en el tribunal, cuando yo estaba, resolvíamos caso por caso, resolvimos por decir el caso Telefónica, entre otros casos que se ha resuelto. Este Claro. tribunal ha ido más allá. Este tribunal lo que ha hecho ha creado una regla. Mismo el legislador ya ha dicho, desde ahora en adelante ninguna empresa deudora que le estén cobrando sus tributos va a pagar intereses legales más allá del plazo legal. Estos solamente van a pagar 12 meses. El resto de Ujú. tiempo ya no se paga. Esa es la regla. Y segundo, ha dicho que todavía esto es con efecto retroactivo, o sea, para las personas o para las empresas que estén litigando el pago de estos impuestos, de estos Claro. intereses. Y esto genera pues un efecto nefasto, porque una empresa que cumple sus obligaciones, paga su deuda tributaria puntualmente, ¿cuál va a ser el mensaje? Más bien no cumples, no pagas, demórate, porque al final solamente vas a pagar un año como plazo máximo de Sí. intereses legales, ¿no? Entonces, esta es una situación que hay que advertir porque nosotros somos los afectados, todos los ciudadanos, cuando se limita la capacidad recaudatoria tributaria, porque el Estado vive de esto, sostiene esto, todo el aparato estatal y toda la actividad social que hace el Estado, llámese en toda la dimensión, seguridad, policías, todo, ¿no? Sale precisamente de esta capacidad de recaudación que hoy el Tribunal Constitucional ha pretendido, pretende restringirlo con este Claro. precedente, con esta regla general, que espero que los jueces del Poder Judicial mediten y resuelvan de acuerdo a la Constitución, no de acuerdo a lo que pueda decir el tribunal, sino de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y lean la última parte del artículo 74 de la Constitución, que Ujú. perfectamente señala que no puede aplicarse estas situaciones cuando no se vengan de mandatos legales. Artículo 74, última parte, no surten efecto normas o pronunciamientos tributarios dictadas en violación a lo que señala el artículo 74 y el Bien. 103 de la Constitución. Bien, doctora. Bien claro ese punto. Doctora, ya para finalizar, la pregunta del estribo. Si usted llega a ser candidata a la presidencia, y es más, si usted llega a ser elegida presidenta del Perú en unas elecciones, ¿qué es lo primero que haría como presidenta de la República para transformar este país? Eh, Bueno, ese es un tema de hipótesis y la Es verdad yo en el diría hipotético formalmente que yo caso. no quiero opinar sobre la hipótesis, pero no me voy a correr a ella. Primero tenemos que terminar la crisis política. Tenemos que terminar la crisis política, tenemos que abrir el escenario, tenemos que convertirnos en un país más inclusivo, voz y voto a toda la parte interna o a todo el interior del país. No. Segundo, necesariamente tenemos que hablar de reescribir la constitución política del 93, una asamblea, cónclave, reunión constituyente, como quieran llamarla. La constitución del 93, que ha sido buena, y no niego, ha sido buena en muchos aspectos, requiere reactualizarse, reinscribirse, ¿no? Para actualizarlo a la situación actual. Entonces hay algunos puntos que se requieren y para eso es vital también conformar una asamblea. Y tercero,
fundamental para ser exitoso en toda labor o en todo proyecto que uno tiene es tener capacidad de gestión. Capacidad de gestión para poder articular los recursos que uno tiene, que son muchos o pocos, de manera eficiente en un resultado que genere satisfacción al ciudadano. En ideas base, educación, salud, educación, salud, seguridad y agricultura, por lo menos para garantizarle un bienestar mínimo en este contexto en que nos vivimos. Claro. Bien, doctora Ledesma. Estaremos atentos a la respuesta que finalmente va a dar también usted a estos representantes del Partido Morado. Estaremos atentos ahí a ver qué decide finalmente. Gracias por su interés. Me voy a comunicar. Muchísimas gracias, doctora Ledesma, por estar en esa entrevista con Perú 21 TV. Bueno, pues fue Marianela Ledesma, catedrática y ex presidenta del Tribunal Constitucional. Usted ya la escuchó, pero por supuesto, si quiere leer esta entrevista, lo puede hacer en la edición impresa de Perú 21 de este domingo. Por supuesto, en nuestra página web y en nuestra app Perú 21 y en nuestra web peru21.pe. No olvide suscribirse. Si está viéndonos por YouTube, aquí al canal de YouTube hay una campanita de notificaciones y hay un botoncito por aquí para suscribirse. Si está viendo en Facebook, no olvide compartir este video con sus amistades y sus seres queridos. Pues bien, nosotros nos despedimos. Sí, hasta una próxima oportunidad. Permiso.